Hola, muy buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación a este evento. En nombre del doctor Miguel Ángel Lezana Fernández, director general de epidemiología, y del doctor Miguel Ángel Nakamura López, director de información epidemiológica, les transmito un cordial saludo. Muchas gracias por invitar a la Dirección General de Epidemiología a este evento. Mi nombre es Vladimir González, coordinador nacional de la Red Hospitalaria de Vigilancia Epidemiológica. Y el día de hoy vamos a platicar un poco acerca de las actividades que desde la Dirección General de Epidemiología se realizan con relación a la vigilancia de la resistencia a los antimicrobianos. Antes de comenzar con la presentación, sí quisiera dejar claro una situación. Recordemos que la resistencia a los antimicrobianos ocurre no solo en infecciones asociadas a la atención de la salud, sino en múltiples tipos de patologías, así como microorganismos que son adquiridos en la comunidad, como los relacionados con las enfermedades diarreicas agudas o enfermedades respiratorias, por mencionar algunos, y que cada uno de ellos tiene sistemas de vigilancia específicos de la RAM. Pero en esta ocasión vamos a hablar exclusivamente de las infecciones asociadas a la atención de la salud. Esto no quiere decir que no se esté trabajando en los demás sistemas para la vigilancia de la RAM. No, por supuesto que se ha estado haciendo y desde mucho tiempo antes, pero lo que hoy vamos a presentar solo son los avances de la vigilancia epidemiológica de la RAM en las IAS. Cabe destacar que nos enfrentamos todavía a un gran reto dentro de la Dirección General de Epidemiología para poder realizar la integración efectiva de la información que generan los diferentes sistemas de vigilancia epidemiológica con relación a la RAM para poder articularla, integrarla y poder tener un informe conjunto de la resistencia a los antimicrobianos. Es un reto al que la Dirección General de Epidemiología se enfrenta, pero que tenemos que seguir avanzando. Bueno, en este momento hablaremos de la vigilancia epidemiológica de las IAS. ¿Qué es lo que vigilamos? ¿Por qué lo vigilamos? ¿Y cómo es que lo vigilamos? Vamos a empezar por este apartado. Bueno, las infecciones asociadas a la atención de la salud, o mejor conocidas como IAS, ustedes saben que en epidemiología nosotros creamos definiciones operacionales justamente para poder estandarizar qué es lo que buscamos y cómo lo vamos a identificar, ¿no? ¿Qué características debe de cumplir? La definición operacional de las IAS establecida en nuestros manuales vigentes nos dicen que son la condición local o generalizada resultante de la reacción adversa a la presencia de un agente infeccioso o su toxina, que no estaba presente ni en periodo de incubación al momento del ingreso del paciente a la unidad para la atención médica o antes de recibir atención a la salud y que puede manifestarse incluso después de ese egreso. La verdad, esta definición operacional, cuando uno la lee por primera vez, podría identificarla un poco compleja. Pero, en resumen, se refiere básicamente a estas infecciones que son adquiridas dentro del entorno de la atención a la salud. Llámese el entorno de un centro de salud de primer nivel de atención o de un hospital general de segundo nivel de atención o de un hospital de tercer nivel de atención, un Instituto Nacional de Salud, así como algunos otros establecimientos, como pudiesen ser un centro quirúrgico ambulatorio, una unidad de hemodiálisis, etc. Es decir, estas infecciones que son adquiridas por un paciente que acude a una unidad a buscar atención médica por un padecimiento o necesidad en salud base, pero que cuando entra al entorno, al exponerse a este entorno, existe siempre la probabilidad o el riesgo de adquirir una infección del entorno. Si secundario a esta búsqueda de atención adquiere una infección sin importar el tipo o la vía de entrada, es una infección asociada a la atención de la salud. Básicamente, la definición de IAS queda bastante amplia. Es decir, nos dice que cualquier infección que sea adquirida dentro de este entorno de la atención de la salud es una IES. Entonces, si tenemos un paciente que busca atención y al entrar al entorno, por ejemplo, de una unidad que no tiene una buena limpieza y desinfección, empieza a tocar su entorno y de repente se recarga en un barrandal, lleva su mano a la boca,
absorbe esporas porque no hubo una buena limpieza y desinfección ambiental, absorbe esporas de clostridioides, se las lleva a la boca y las ingiere, puede desarrollar infección por clostridioides difícil. Y esta es una infección asociada a la atención de la salud. Pero claro, hay de riesgos a riesgos. Depende mucho también de las características del entorno, así como de las características del paciente o del microorganismo en cuestión. No es lo mismo un paciente joven que un paciente adulto en los extremos de la vida, con comorbilidades, un prematuro, un mayor de 65 años, que es diabético, hipertenso. Los riesgos son diferentes. Lo mismo pasa con los procedimientos. El simple entrar y salir de un centro de primer nivel de atención en busca de una consulta no representa el mismo riesgo que a lo mejor un paciente grave que está en la terapia intensiva con múltiples dispositivos invasivos colocados, es decir, ventilación mecánica, catéter central o catéter urinario. Los riesgos para adquirir una infección son diferentes, pero siempre existen al entrar al entorno. Entonces, si se adquiere una infección, es una IAS. ¿Por qué las vigilamos? ¿Cuál es su importancia o relevancia en la salud pública? De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, en sus reportes más recientes del 2022 y 2024, nos indica que para los países con ingresos bajos o medianos, se estima que 11 de cada 100 pacientes que son hospitalizados adquieren una infección asociada a la atención de la salud. 15% básicamente. En México, y con base al informe publicado del segundo semestre del 2024, se ha identificado que la incidencia acumulada es de 2.1 IAS por cada 100 egresos. Claro, esto varía por institución, por unidad o por estado, pero la mediana a nivel nacional es de 2.1 IAS por cada 100 egresos. Si lo comparamos contra lo estimado eh, por la OMS para países de ingresos bajos o medios, que es donde entra México, pues verán que nos encontramos muy por debajo de lo estimado. Esto nos habla y nos invita a la reflexión de que necesitamos fortalecer aún más la vigilancia epidemiológica porque muy probablemente se trate de una subnotificación en México. Otra medida importante que tenemos es la tasa de incidencia, en la cual para el mismo periodo en México tenemos 5.5 días por cada 1000 días estancia. Asimismo, las CIAs representan o poseen una letalidad del 3.61%, es decir, de cada 100 casos que adquieren una IAS y son notificados, se notifica que el 3.61% fallecen debido a una IAS, es decir, específicamente notificados que fallecieron por la IAS. Desafortunadamente, estas infecciones generan una gran sobrecarga en los servicios públicos y privados. ¿Por qué? Porque el paciente busca atención y secundaria a esta atención adquiere otra infección que puede prolongar su ocupación hospitalaria, su estancia. Si él iba a estar una semana por su padecimiento y se infecta, ahora va a estar otra semana o 2 semanas más, lo cual, claro, sobrecarga la ocupación hospitalaria, sobrecarga al personal, los obliga a realizar estudios complementarios, estudios de gabinete, estudios, cultivos, etc., que no hubiese requerido antes y demandan tratamientos antimicrobianos más costosos. ¿Por qué? Porque a esto también sumamos el problema de la resistencia a los antimicrobianos. Se presentan agentes más resistentes que son adquiridos en el entorno de los hospitales y que demandan tratamientos más costosos, incrementando el impacto económico al Sistema Nacional de Salud y deteriorando la calidad de la atención prestada por estos servicios y obviamente impactando en la salud y en la vida de nuestros pacientes, porque desafortunadamente muchos de estos pueden terminar en defunción, como lo podemos ver en la letalidad. Ahora, ¿cómo lo vigilamos desde la Dirección General de Epidemiología? Recientemente, en 2024, se creó o se modificó, se actualizó el Sistema Especial para la Vigilancia Epidemiológica de las IAS, que abreviamos SEVILLAS. Este es un subsistema del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, que el SINAVE, ¿no? Coordinado a través de la Red Hospitalaria de Vigilancia Epidemiológica.
Este sistema especial facilita la recopilación sistemática, continua y oportuna de datos específicos sobre las IAs, sus factores de riesgo, sus microorganismos y los patrones de resistencia a los antimicrobianos. El objetivo es generar información para el apoyo de la planificación, implementación y evaluación de medidas para la prevención y control de las IAs. Es decir, como pueden observar en la lámina que tenemos en rojo, buscamos datos específicos de tres cosas: infecciones, sus características, sus factores de riesgo y los microorganismos, y de estos últimos, sus patrones de resistencia a los antimicrobianos. ¿Para qué? Para generar información. Información que pueda ser útil para proteger la seguridad del paciente. Porque eso son las IAs, están vinculadas estrechamente con la seguridad del paciente. El que tengamos IAs nos habla de la calidad, del grado de madurez en la calidad de la atención de nuestros hospitales. Entonces, esta información debe de ser útil justamente para redirigir las acciones para la mejora de la seguridad de nuestros pacientes durante la atención. Ese es el objetivo de este sistema. ¿Cómo funciona? Actualmente es un sistema de tipo Centinela, es decir, que opera con unidades específicas, con características específicas en infraestructura o recurso humano, y que al cumplirlas pueden unirse a esta red hospitalaria de vigilancia epidemiológica. Al incorporarse se les denomina Unidad Centinela Robe. Y al día de hoy, que sería 25 de noviembre, el sistema opera con 464 unidades Centinela Robe de segundo y tercer nivel de atención, tanto de instituciones públicas como privadas. Por mencionar algunas instituciones que ya forman parte de la Robe son el IMSS, el ISSSTE, el IMSS Bienestar. Claro, tenemos institutos nacionales como la CINSAE o de la Defensa, Pemex, entre muchas otras, y que en conjunto recolectan de forma sistematizada información de las IAS. Aunque la Robe tiene más de hecho, este año cumple 28 años de que se formó y arrancó operaciones La Robe. Es importante destacar que en el esfuerzo y colaboración interinstitucional en los últimos años, para el 1 de julio del 2024 posee una reestructuración total, una actualización del sistema, integrando tanto los datos del IMSS ordinario por primera vez en la historia, así como fortaleciendo los datos para la vigilancia epidemiológica de la RAM. Todo esto a partir del segundo semestre del 2024. Está cumpliendo un año y cacho la nueva plataforma. Entonces, lo que vamos a ver actualmente van a ser resultados específicamente de este periodo de la actualización del 1 de julio del 2024, es decir, segundo semestre. Como les comenté en la definición operacional de las IAs, cualquier tipo de infección puede ser una infección asociada a la atención de la salud. Pero también hay que reconocer que existen ciertos tipos vinculados con dispositivos médicos que ocupan el 70% de la notificación nacional. ¿Y cuáles son? Neumonía asociada a ventilación mecánica, infecciones de vías urinarias asociadas a catéter urinario, infecciones de sitio quirúrgico y las infecciones del torrente sanguíneo relacionadas a catéter central. Estas ocupan por sí solas más del 70% de la notificación. ¿Qué quiere decir? Que entonces nuestras estrategias de prevención y control de infecciones, claro, deben ser transversales y abordar la mayor cantidad de IAs, pero si desarrollamos paquetes, desarrollamos e implementamos acciones específicas para la prevención de estas cuatro, tendremos un alto impacto. Muchas de sus unidades ya las realizan, ya las implementan, pero necesitamos fortalecerlas. ¿Por qué? Porque aquí está la mayor cantidad de IAs que se detectan y notifican al sistema. Y claro, es donde tendríamos más impacto en prevención y control. Ahora, entre los microorganismos aislados de ellas en este periodo del segundo semestre del 2024, pues tenemos, claro, a estos agentes. En primer lugar, E. coli, ¿no? Como el primer agente aislado, el de mayor frecuencia en los aislamientos, como etiología de ellas. Le sigue Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumoniae, Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis y Acinetobacter baumani, por mencionar los seis primeros. Claro, son microorganismos escape de los principales agentes etiológicos y de alta resistencia a los antimicrobianos en IAS. Ahora, en el siguiente componente de esta presentación, vamos a ver
Resultados de la resistencia a los antimicrobianos en patógenos prioritarios de IAS, con los resultados del segundo semestre del 2024. Solo vamos a mencionar el resultado o reporte del segundo semestre. ¿Por qué? Porque, como les comentaba, es el periodo de la reestructuración y que empezamos a tener datos a nivel nacional homologados y entre instituciones y estados para este problema, por lo que son los primeros resultados de la reestructuración. Ya después, cuando terminemos el año calendario 2025, se generará un informe extenso de la totalidad del 2025. Bueno, vamos a hablar un poco acerca de los agentes identificados como etiológicos. Antes de empezar con la interpretación, quisiera que nos enfoquemos en la gráfica que está en el lado derecho, ¿no? Este que parece como un semáforo que dice nivel de resistencia. Esta fue tomada para poder interpretar y catalogar los resultados de resistencia antimicrobiana que vayamos obteniendo de la ROVE. Utilizamos, como ustedes saben, en 2024 la OMS publicó nuevamente su listado de patógenos prioritarios para la vigilancia del RAM. Y el cómo fue que eligió los patógenos prioritarios fue con base en varias características y variables de los patógenos, y dentro de ellas una muy importante es el nivel de resistencia, y los clasificó en 5 grupos de acuerdo al porcentaje de resistencias identificados. Uno que sería del nivel de resistencia baja cuando presentan menos del 5% de resistencia. El segundo grupo en verde es baja media cuando el porcentaje de resistencia es del 5 al 10%. Media cuando es del 11 al 20%, media alta del 21 al 30% y un nivel de resistencia alta que está en rojo cuando sobrepasa el 30% de los aislamientos resistentes. Entonces, con base en este semáforo, vamos a interpretar y colocar los porcentajes obtenidos para el segundo semestre del 2024. Entonces, Acinetobacter baumannii. ¿Qué es lo que vemos en la gráfica? Vemos los porcentajes de aislamientos que resultaron resistentes de los notificados a la ROVE que se les realizó la prueba de susceptibilidad antimicrobiana específicamente para el agente y que estos resultaron resistentes. Entonces, en las tabletas del medio ustedes podrán ver a detalle la N que se utilizó para esta y el porcentaje específico, ¿no? Para que puedan ustedes checar los datos. Pero vamos a centrarnos en las gráficas. Para imipenem, en este periodo y en Acinetobacter baumannii encontramos un porcentaje de resistencia del 78,03% y para meropenem del 75,79%. Entonces, como pueden observar, está altísimo el nivel de resistencia a carbapenémicos. O sea, nos pasamos del semáforo por mucho y se acerca rápidamente al 100%. Entonces, eso nos llama y nos invita a la reflexión en México acerca de fortalecer nuestras acciones para la prevención y control de infecciones y para la optimización en el uso de antimicrobianos para impedir que estos porcentajes de resistencia sigan incrementando. Focos rojos ya tenemos. Ahora vamos a ver coli, déjenme ver aquí, E. coli, donde, de acuerdo con los indicadores establecidos y antibióticos prioritarios para la vigilancia, colocamos la resistencia a ceftriaxona, ertapenem, imipenem y meropenem. Tenemos para ceftriaxona una resistencia de 80,98%. Esto coloca la resistencia a cefalosporinas de tercera generación en un nivel de resistencia alta. Afortunadamente, cuando volteamos a ver la resistencia en carbapenémicos, esta se encuentra en media baja del 5 al 10%. Nos da un pequeño respiro después de lo que vimos con Acinetobacter, donde los porcentajes acarapénicos oscilan entre el 6,29 y el 8,44%. Entonces, desafortunadamente el nivel de resistencia es altísimo ya en cefalosporinas de tercera generación, pero en carbapenémicos aún tenemos un amplio margen de maniobra con los antibióticos. Hay que mantenerlo así, optimicemos el uso de antimicrobianos. El tercer agente que vamos a ver el día de hoy, Klebsiella pneumoniae. Igual vamos a evaluar los mismos antibióticos que con Klebsiella y observamos un patrón, tendencias, aunque similares, pero sí son diferentes. Ceftriaxona un poco más bajo con 76,04% y por el contrario los carbapenémicos que también, comparado con la ceftriaxona, bastante bajos, pero que ya se encuentran en un nivel de resistencia medio de 11 a 20%.
oscilando de 12,44 a 15,41%, siendo ertapenem el que posee la mayor resistencia. Todos estos datos ustedes pueden consultarlos mayor a detalle y con estratificación específica, hasta por tipo de infección, en el informe extenso que se encuentra en la página oficial de la Dirección General de Epidemiología. Ustedes ahí pueden encontrar esta información, así como panoramas epidemiológicos mensuales que podrán ir enriqueciendo la información para que sea de utilidad en sus unidades y puedan comparar la situación de la unidad con relación al comportamiento nacional. Después tenemos Enterobacter cloacae, el cual también evaluamos ceftriaxona. Aquí la resistencia también es alta, pero se encuentra en un 58,32%. Ahora, en carapanímicos es un poco más baja, pero de los tres evaluados que recientemente es un poco más, se encuentra en media alta. Y como podemos observar, el tapenem ya tiene una resistencia de 21,67 e imipenem y meropenem de 15,11 y de 13,99. Claro, para catalogar la resistencia a carapenémicos, no nos quedamos con ertapenem, que es el que tiene la resistencia más alta. Ahora, Pseudomonas aeruginosa, y aquí vemos todo en rojo otra vez. Evaluamos cefalosporinas contra Pseudomonas, Ceftazidima y Cefepime, los cuales podemos ver que ya están en 33,45% y 42,03%, resistencia alta. Y en carbapenémicos evaluados para Pseudomonas, Imipenem con 56,86 y Meropenem con 49,98. Los cuatro antibióticos se encuentran en resistencia alta, foco rojo con Pseudomonas aeruginosa. Enterococcus fecalis, aquí tenemos todo lo contrario, afortunadamente, donde observamos una resistencia para la ampicilina del total de aislamientos a los que se les hizo prueba de susceptibilidad del 8,69% y en vancomicina de 6,24%. Para ambos, resistencia baja y media, afortunadamente. Si pasamos con Enterococcus fecalis, bueno, entonces aquí cambia el panorama, porque para ampicilina tenemos ya una resistencia de 86,28% y para vancomicina del 58,85%. Claro, hay que reconocer que todavía nos falta fortalecer las metodologías dentro de los laboratorios que nos aseguren que los datos que están siendo notificados a la ROVE son de calidad. Pero esta es la información que tenemos y esta es la información generada por los laboratorios y esta es la información con la que los clínicos toman decisiones a la hora de decidir los tratamientos antibióticos para los pacientes. Entonces, sí, falta mucho todavía por fortalecer los procesos de control de calidad en los laboratorios, pero esta es la información actual existente emitida por estos, con la que se toman decisiones y es la que notifican a los sistemas. Entonces debemos reconocer, claro, que hay áreas de oportunidad, pero que es la información actual de la vigilancia de la rama. Y por último, Staphylococcus aureus resistente a meticilina, donde encontramos una resistencia de 40,47%, igual resistencia alta. Y bueno, por último quisiera hacer una reflexión, ¿no? Acerca del futuro de la vigilancia de la rama. Como les comentaba, estos son de los primeros resultados, ¿no? Podrían ser pocos o muchos, muy importantes, pero hemos dado un gran avance acerca de la estandarización de la vigilancia de la RAM y la creación de un sistema de vigilancia epidemiológica más sólido y robusto para poder conocer el comportamiento y caracterizar el comportamiento de la RAM a través del tiempo. Como les comentaba, nos falta todavía mucho, nos faltan todavía fortalecer el control de calidad en los laboratorios para poder asegurar que los datos que está recabando la ROVE son válidos y poderlos interpretar como nacionales, pero se sigue avanzando y se sigue trabajando en estrecha colaboración con el INDRE, específicamente con el Laboratorio de Resistencia a los Antimicrobianos a cargo del maestro Piñón, que ya posteriormente habrá una presentación con él para que puedan conocer un poco acerca de sus actividades, pero el maestro Piñón ha sido clave en el fortalecimiento de la resistencia a los antimicrobianos para poder entender el comportamiento de estos.
nos ha asesorado bastante en este sistema. Muchas gracias, así como al resto del equipo interinstitucional que ayudaron y pusieron su granito de arena en la actualización de la modificación del sistema de vigilancia. Ahora, pero ¿hacia dónde nos dirigimos? La vigilancia de la RAM debe evolucionar hacia un sistema universal, interoperable y conectado. Como les decía al principio de la reunión, la Dirección General de Epidemiología ya realiza vigilancia de RAM. No es que no se esté vigilando, pero en este momento todavía estamos en una fase bastante desarticulada. Cada uno de los sistemas de vigilancia epidemiológica mide la resistencia a los antimicrobianos de acuerdo a sus necesidades, pero no está estandarizado en una metodología específica para poder integrar la información para que se puedan conectar y comunicar y compartir información y tengamos un solo reporte nacional del comportamiento de la RAM, tanto en IAS como en lo comunitario. Y, y además de que nos falta la integración de la RAM dentro de los sistemas internos de la Dirección General de Epidemiología, esta información, tanto comunitaria como de IAS, debe de ser cruzada con la información que se genera a través del consumo de los antimicrobianos, así como en sistemas e indicadores operativos del funcionamiento de los programas de optimización a los antimicrobianos, así como de las dinámicas de prescripción, tanto en lo humano como en lo animal, para que podamos tener ahora sí el comportamiento total de la resistencia a los antimicrobianos más allá de las IAs, sino de una forma integral que nos permita generar información para la toma de decisiones, porque este problema se va acercando. Ya lo tenemos aquí, pero cada vez nos va acorralando y es necesario que actuemos ya, que protejamos el presente y que aseguremos nuestro futuro con sistemas de vigilancia e inteligencia epidemiológicas sobre la RAM. Y bueno, con esto cierro mi sesión el día de hoy. Muchísimas gracias. Nuevamente agradezco a todo el comité organizador, al personal del ISSSTE, a la Química Montes de Oca, que ha sido uno de nuestros enlaces muy activo en la vigilancia epidemiológica de las IAS y de la RAM, así como de la doctora Fernanda, nuestra epidemióloga del ISSSTE. Muchísimas gracias y estamos para apoyarlos en lo que necesiten desde la ROE. Que tengan un buen día.